Ya a las 19:31, bien entrados en esta edición de La Perra Vida, vamos a hablar del hombre del momento, ¿no? En realidad es el hombre del momento desde hace muchísimo tiempo, desde aquella vez a comienzos de este siglo, allá por el 2002, cuando Alberto Samit, que de él estamos hablando, se trenzaba a trompadas en pleno programa de televisión con don Mauro Viale, un hecho que, por cierto, dio la vuelta al mundo. De alguna manera, Samit, que ya era un hombre que venía haciendo bastante ruido, con eso se consagró al punto de se convirtió en una figura mediática y todavía hoy, hasta hace unos días, en ciertos canales de cable a Samit se lo convocaba porque su estilo barrio bajero, su estilo de Pato Vica, si se quiere, medio ridículo, pero el estilo prepotente, provocador, insultante siempre, medía, daba resultado en pantalla. Samit es el hombre que protagonizó una fuga bastante ridícula también a Bélice y quien espera que se lo sentencie dentro de unos días en el curso de esta semana por aquella causa de evasión iniciada hace 23 años, todo un récord para la siempre eficiente justicia argentina. Está en línea Matías Longoni, autor de Alberto Samit, el varón de la carne. ¿Cómo estás, Matías? Buenas noches. Ahora sí, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo estás? Venía mal, venía muy de nalgas el parto. Así es. Bueno, Matías, la idea era pasarle revista un poquitito a este personaje realmente tan atrabiliario y tan propio de la Argentina potencia que es Alberto Samit, ¿no? Sí, bueno, es un personaje al cual muchos ven como una figura simpática, casi como un antihéroe, que siempre, digamos, sale bien parado y hasta que ha logrado, digamos, estar en lugares de mucho brillo, como en el programa de Tinelli, o como funcionario del Mercado Central, vicepresidente del Mercado Central, designado por Daniel Scioli, siendo que desde hace 23 años por lo menos arrastra denuncias concretas de la AFIP por evasión en cifras millonarias, y nada, y es increíble esta bipolaridad que a veces tenemos los argentinos de aplaudir cosas cuando deberíamos deplorarlas, condenarlas socialmente, porque finalmente esa es la plata que falta para muchas otras cosas. Es increíble, efectivamente, que un gobernador de la primera provincia de la Argentina como Scioli lo haya convocado para dirigir el Mercado Central, porque eso sí que es poner el zorro a cuidar el gallinero, ¿no? Sí, incluso yo me cansaba tuiteando en aquel momento, informando que en ese mismo momento Samit era procesado, no por esta misma denuncia que tiene ahora. A ver, porque esta denuncia que tiene ahora y que tanto revuelo ha causado a partir de que él decide fugarse de la Argentina, es de 1996. Sí. Y fue una ofensiva muy grande en aquel momento de parte del gobierno de Carlos Menem, que había sido su amigo, su compañero, claro, de militancia. Samit apostó muy fuerte a la campaña presidencial de Carlos Menem contra la cafieradora en la provincia de Buenos Aires. Era difícil pararse en aquel momento. Bueno, Samit lo hizo y apostó por Menem, ganó, tuvo premio y tuvo premio doble. Por un lado fue asesor presidencial, sí, ad honorem hasta 1990-91, y por otro lado colocó al hermano Manuel como diputado nacional. Manuel Samit no será recordado nunca por su tarea legislativa, estuvo un solo periodo. Sí será recordado por una anécdota que muchos recuerdan, que es la del Diputrucho. Ah, claro, sí. El Diputrucho, que era un tipo que se sentó y dio quórum para que se pudiera tratar nada más y nada menos que la privatización de gas del Estado, era asesor de Manuel Samit. Uh-huh. Simuló una descompostura y se sentó en una banca y bueno, y así habilitó quórum para aprobar una de estas privatizaciones que ahora que estamos todos pagando la factura de gas deberíamos repensar. Pero bueno, fue ese el episodio histórico que tiene a Samit como protagonista en la Cámara de Diputados. Después se peleó con Carlos Menem, se distanció. En realidad peleados no estuvieron demasiado nunca, pero se distanció del gobierno de Menem cuando la Argentina declara o se mete en la guerra esta tan lejana y tan ajena, la primera guerra del Golfo. Claro. Y Carlos manda una fragata al Golfo, sí. Sí, un par de fragatas y 3 helicópteros, de los cuales se cayó uno por falta de mantenimiento. Esto es el triste papel de la Argentina en
en esa alianza de países que liberaron Kuwait, digamos, de la avanzada iraquí, y restablecieron los pozos petroleros para el lado de la justicia. Bueno, en aquel momento, por su origen sirio, Samir repudió la posición diplomática argentina, que era encabezada por el canciller de aquel momento, que era Domingo Cavallo, ni nada más ni nada menos, que después se convirtió en el hombre fuerte de la economía, y como ministro de Economía creó la AFIP, que era la unión de la DGI con la aduana, y desde 1996 en adelante lanza una ofensiva contra uno de los negros que tiene siempre la recaudación, que es el negocio de la carne vacuna. Negocio que no ha variado en ese aspecto, sigue igual, ¿no? Sigue muy parecido. De hecho, una de las primeras decisiones de Macri, presidente, es relanzar algún tipo de plan para poner en caja un negocio que, aún a pesar de que tiene un IVA, bueno, justamente por Alberto Samir y otros matarifes del conurbano, en algún momento, como no podían controlarlos, el gobierno decide bajar el IVA. Es el primer IVA que baja del 21 al 10,5% de la carne vacuna, para que no haya tanta tentación de evadir. Ni aún así, digamos, reduciendo el IVA a la mitad, digamos, ha menguado. A ninguno de nosotros es usual que nos entreguen una factura en la carnicería. Hay realmente un problema ahí que no ha variado, pero que bueno, que viene de aquella época, o de antes inclusive, y que tiene a Samir como en los 90 la denuncia de Cavallo como la cara más visible. Ahora, yo decía que después de aquella denuncia, que es la que lo tiene de mal traer hoy en tribunales, en 2005, vuelve a aparecer Samir operando desde su frigorífico de Cañuelas, lo vuelven a inspeccionar, vuelven a descubrir que había evadido, que había fraguado documentos, que estaba haciendo de vuelta todo lo que ya había hecho en los 90, y lo vuelven a denunciar, y por eso lo procesan. Y cuando lo procesan, en 2014, fue cuando Daniel Scioli, su amigo, su compañero de partido de truco, de ajedrez, lo nombra vicepresidente en el Mercado Central, donde en realidad tampoco hizo gran cosa, porque lo único que hizo en el Mercado Central es hacer negocios para él mismo. Claro. Al armar mercaditos, armó mercaditos centrales, le decía él. La idea era, digo, un poco descentralizar el Mercado Central, y con esa excusa armaba mercados centrales que eran ferias en realidad, donde él vendía la carne que producía él en su propio frigorífico. Entonces, cuando él sostenía que se podía vender la carne a mitad de precio, ¿no? Claro, bueno, él conocía la receta, digamos. Sí, evadiendo, cuatrereando. Esto es lo que dice todo el mundo del sector, que conoce el negocio de la carne. Y bueno, y es la constante, porque después volvió, digamos, como funcionario del Mercado Central, se envalentona con Daniel Scioli, candidato a presidente, se envalentona mucho y vuelve a operar fuerte en la carne, y arma la red de carnicerías La Lonja, vuelve a operar con un par de frigoríficos en Cañuelas sobre todo, y le vuelve a caer la FIP un día de esos, en agosto de 2017, y descubre que los 84 hicieron un operativo simultáneo en toda la cadena de carnicerías de La Lonja. Eran 84 empleados que encontraron en aquel momento en las inspecciones, de los cuales el 100% estaba en negro o mal contratado. Con lo cual, de vuelta al mismo 10 años, son como ciclos de 10 años, cada 10 años una inspección, un operativo oficial para controlar a ese personaje, y en los tres casos el resultado, por montos diferentes quizás, pero es más o menos el mismo, digamos. No hay una vocación por tener a la gente en blanco, para nada, todo lo contrario, y se trata de evadir totalmente los controles fiscales, con lo cual es sintomático, y es lo que, digamos, finalmente Samir es, y por eso ha podido durar tanto tiempo en el negocio de la carne. Lo extraño que también haya permanecido amparado por la política, ¿no? Que debería combatir los evasores más que... Claro, lo que pasa es que me parece que Samir es un hombre absolutamente convencido de que la impunidad, que no solo se disfruta, sino que se exhibe impúdicamente, es exitosa. Y bueno, y hay muchos ejemplos anteriores y contemporáneos de él en eso, ¿no? Así es, sí, sin duda. Bueno, y no solo la impunidad a la hora de evadir, sino la impunidad a la hora de hablar y de formar opinión, porque la verdad que hablaba en nombre de la carne, en nombre de un sector que, si vos rascás un poco en la ganadería o en la industria frigorífica, lo deplora, lo considera su peor exponente,
y sin embargo, bueno, los periodistas se han cansado de llenar horas y horas de... Y también hay que hacer una autocrítica muy severa ahí, ¿no? Como era un personaje simpático que generaba buen rating, muchos lo han invitado, a pesar también de conocer esta historia. Lo hemos estado viendo hasta hace muy poco, como no solo como habitué de algunos, de informativos televisivos, donde se presentaba como un operador del peronismo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, es su otro papel, nunca trascendió demasiado, nunca pudo ganar la matanza, que es lo que siempre pretendió hacer desde Ramos Mejía, que era su cuartel general de operaciones, pero lo intentó en reiteradas ocasiones, siempre le fue esquiva el público. El propio peronismo de la matanza, digamos, ha generado bastantes anticuerpos para evitar que Samit trascienda, pero siempre se las ingenió igual para estar, sobre todo cerca de Scioli, sobre todo cerca de Carlos Menem, sobre todo cerca de Eduardo Duhalde, en el peor momento de la ofensiva de la FIP a fines de los 90, contra los evasores del conurbano, cuando lo tenían cercado judicialmente. Bueno, su padrino político era Eduardo Duhalde, con el ministro Carlos Brown como mano de obra, digamos, como ejecutor de la política de protección a los grandes grupos de Matarife del conurbano. Esto es historia vieja, y recién ahora se está juzgando de la manera posible, digamos, reclamando una indemnización que no ha sido actualizada. En aquel momento se le reclamaban a Samit por evadir 88 millones de pesos, que eran el equivalente a 88 millones de dólares. Porque era el plata del 1 a 1, claro. Bueno, ahora la demanda del fiscal, y sin actualizaciones, de 23 millones de pesos. O sea, nada. Claro. Lo que aquí se persigue es tratar de lograr una condena más bien simbólica, pero finalmente los argentinos nunca recuperaremos la plata que se evadió en aquel momento. Y Samit era solamente uno de los grupos de Matarife del conurbano que todavía siguen activos, algunos se han blanqueado, algunos incluso ahora ya es exportador de carnes. La verdad que Samit no era el único, en aquel momento la ofensiva era reclamando 800 millones de dólares. Y si uno piensa en los volúmenes que se facturan en carne en este país, no es una cifra tan descabellada. Pero bueno, es un sector que ya les digo, es recurrente, digamos, que la FIB y otros organismos intenten poner en caja, y también es recurrente que fracasen. De hecho, una de las noticias del día de hoy es que esta FIB, la nueva, está intentando imponer un remito electrónico para controlar todos los movimientos minoristas de la carne cuando llega al mostrador, y toda la media cadena, por lo menos te diría que íntimamente casi toda la cadena de la carne resiste eso, porque implicaría blanquear todas las operaciones. Claro, y donde hay un pasamanos gigantesco, porque son muchas las manos que participan, ¿no? Muchísimas. Hay como, bueno, para empezar hay 150.000 ganaderos aproximadamente, o gente que tiene vacas. Hay cerca de 350 puntos donde hay faena, y desde frigoríficos enormes a pequeños mataderos municipales donde se faenan vacunos, y hay cerca de 70.000 carnicerías que todavía siguen dominando el negocio. El supermercado ha podido penetrar poco en el negocio de la carne. Se estima que solo 25% de la carne se vende en supermercados, el resto todavía es de pequeñas carnicerías que en general, todos lo sabemos, no entregan factura. Bueno, no entregan factura porque en realidad compran en negro y venden en negro. Ahora, es increíble que en décadas no hayamos podido avanzar ni un poquitito en esto, ¿no? No, yo creo que ha agravado en realidad, y sobre todo de la mano de la impunidad como personajes como Samit, ¿no? Que tenían un personaje como Samit. Siempre se habla de la ligación entre la política y el fútbol, pero habría que también en algún momento escribir el libro sobre la ligación de la política y la carne, que tiene, digamos, está enclavada mucho en el segundo y tercer cordón del conurbano bonaerense, y tiene vínculos muy claros con los intendentes locales, con los grandes varones del conurbano. En Córdoba pasa algo semejante, sí. Con algunos frigoríficos. También hay una línea de grandes frigoríficos que tiene el abasto en Córdoba que son intocables. Y bueno, siempre hay sospechas de... Ahora, en el caso de Samit, si se actualiza la evasión de los años 90, estamos en unos 3.600 millones de pesos, lo que evidentemente es hoy una deuda incobrable. Pero además Samit ha desaparecido prácticamente todo su patrimonio, ¿no? Sí, bueno, es un especialista en inventar sociedades. Él nunca figura en ninguna.
pero por ejemplo su frigorífico de Cañuelas, yo el otro día le contaba a las sociedades que manejaron ese frigorífico, y llegan por lo menos a 15 sociedades distintas donde participaba gente vinculada. Por eso no es una denuncia contra Samit, sino contra una asociación ilícita liderada por Samit. Esto es lo que argumenta el fiscal, porque hay contadores, hay familiares, hay muchos prestanombres, empleados que trabajaban por él y de golpe aparecían siendo presidentes de una sociedad. Su propia esposa, bueno, en la denuncia de 2005, su propia esposa figuraba en una sociedad y después ese acta societaria fue corregida antes de presentarla a la ex ONCA y tacharon con liquid paper el nombre de la esposa y pusieron otro. Tiene este tipo de cosas, es habitual, porque en realidad el negocio es evadir, no es vender carne. Claro, exactamente, exacto. Es quedarse con la parte del Estado o de la nación, para ser más exacto, ¿no? Y sí, y evadir, y no solo la parte de la nación, la parte de los laburantes. También. Me parece mucho más triste eso, porque siempre es una constante evadir el IVA, pero también evadir ganancias, pero también evadir aportes patronales, ¿no? Y eso implica que mucha gente pierde sus derechos laborales, jubilatorios, sociales. Lo triste de todo esto es que si le dan una condena a Samit de esta semana, va a ser primero una condena menor, si se la considera en función de lo que hizo. En segundo lugar, que el hombre ya tiene más de 70 años, o sea que terminará con una prisión domiciliaria cuando la condena quede firme en una instancia superior. O sea, en resumidas cuentas, me parece que el saldo de esto será que acá no ha pasado gran cosa, ¿no? Claramente, bueno, es que el saldo triste, muy parecido al de otras historias. La justicia tardó en instruir esta causa 10 años, en hacer la instrucción. Los jueces y fiscales de aquel momento, Carlos Di Corazzi, que después fue casi sometido a juicio político por su actuación en el caso Sauderwin, que era muy sospechosa también, lo amparó durante muchos años. Y entonces esto de recopilar pruebas para iniciar el juicio tardó 10 años. Y después, si sobrevivió la causa fue por milagro, los milagros de la Argentina, que es un tipo que había impulsado mucho esto, que era Alberto Abad, volvió a la FIP en 2000, al principio del gobierno de Néstor Kirchner y con la Baña, de 2006, 2007, y la mantuvo actualizada la demanda, insistió, y por eso pasó a juicio, pero al hacer el juicio, que ahora está en sus instancias finales, también le mandó otros 10 años. Y si sobrevivió en 2016 y la FIP siguió insistiendo y no se mandó a cajonear esto, fue porque Alberto Abad, por obra y gracia del destino, volvió a ser parte del gobierno y de la FIP en los primeros años del gobierno de Cambiemos. Casi como que son impulsos personales, no hay un mérito de la justicia. No hay una política en esto, queda claro. No hay una política, no, y es una casualidad que Samit esté hoy en los medios y que podamos hablar de él, porque además, no sé por qué razón, nadie entiende muy bien por qué, decidió darse la fuga, con lo cual potenció lo que hubiera sido una noticia que hubiera pasado inadvertida a puntos extraordinarios, porque cuando ya fue procesado en 2014, 2015, nadie habló de Samit, al contrario, todos lo aplaudían bailando. Y entonces, la verdad que creo que el saldo de esto no va a ser un acto de justicia, sino que debería ser un saldo de meditación interna de cada uno de nosotros, de preguntarnos a veces qué aplaudimos, ¿no? Sigue el corso, cantaba Julio Sosa. Matías Longoni, gracias por habernos ayudado a repasar esta historia. Un abrazo y hasta pronto. Un abrazo, gracias, chao.